Buenos días, señor Expósito. Señor Expósito, le damos la bienvenida desde esta comisión en esta primera sesión después del periodo estival. Deseamos que haya tenido un buen verano y comenzamos con el trabajo rutinario. El señor Vergeles Blanca le formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que la Dirección General de Función Pública no ha cubierto los permisos del personal que trabaja en los centros residenciales de personal mayores para dependientes de la Junta de Extremadura? Para sustanciar el motivo de la misma, dispone el diputado por un tiempo de 3 minutos. Cuando quiera, señor Vergeles. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Bienvenido, señor Expósito, de nuevo a esta comisión. Y gracias por venir a responder a las preguntas de la oposición. Bien, señor Expósito, no dejan ustedes de sorprendernos como Gobierno. Y han sido capaces, durante este verano, de poner en riesgo y comprometer los cuidados de nuestras personas de edad, a los que le debemos una parte importante de lo que hoy es nuestra sociedad. Ustedes no han sido capaces de sustituir al personal, fundamentalmente al personal de enfermería, en los centros residenciales, y han utilizado medidas que yo creo que es necesario que expliquen aquí cuáles son las medidas que ustedes han adoptado para intentar disminuir la sobrecarga de los profesionales que han estado trabajando durante el verano para que otros pudieran gozar de sus permisos que tienen como derecho, ¿no? Por lo tanto, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que la Dirección General de Función Pública no ha cubierto esas personas, esos puestos que tenían o que le habían dado permisos al personal que trabaja en esos centros residenciales de personas mayores dependientes de la Junta de Extremadura? Gracias, presidente. Usted, señor Vergeles Blanca, para contestar la pregunta, señor Expósito, usted, como Dirección General de Función Pública, dispone de 10 minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Vergeles. Hombre, lo primero que quiero decir es que me sorprende que formule esta pregunta en la Comisión de Administración Pública. Entiendo que los centros residenciales, más allá de que el carácter instrumental de la cobertura se pueda hacer por parte de Función Pública, la cuestión organizativa no corresponde a Función Pública, corresponde a la Consejería de Sanidad y, en concreto, en gran parte también al SEPAD. Por lo tanto, pues sí, sinceramente, me sorprende que formule reiteradamente cuestiones que tocan de manera tangencial la competencia de Función Pública. Pero lamento indicarle, me refiero porque usted tiene datos que no son correctos y nos alegramos de que sí hemos podido cubrir. De hecho, quiero comenzar con una afirmación clara y respaldada por datos. Sí que se han cubierto los permisos. Concretamente, durante este año se ha alcanzado un 91% de cobertura en el periodo vacacional. Solo un 9% de los 1.114 puestos han quedado sin cubrir. Y esta posibilidad, usted la ha apuntado, es la categoría de DUES, diplomados universitarios en enfermería. Yo creo, señor Vergeles, que debemos ser serios. Cubrir un 91% de los permisos en un servicio tan sensible y tan complejo como el de los centros residenciales, pues sin duda es un esfuerzo muy relevante. No estamos hablando de improvisación, sino de una gestión responsable que en la inmensa mayoría de los casos ha garantizado el relevo de los profesionales en los periodos de descanso. Ahora bien, es cierto que queda un 9% sin cubrir, pero conviene explicar por qué. Y la causa fundamental es el déficit estructural de profesionales de enfermería en todo el territorio nacional. Por lo tanto, señor Vergeles, esto no es un problema solamente de Extremadura o de la gestión de este Gobierno, ni siquiera de esta legislatura. Es un reto de alcance nacional reconocido por todas las administraciones y que cada verano se manifiesta con gran intensidad.
Señorías, trabajar en un centro residencial de mayores, aunque profundamente vocacional, también presenta una serie de condiciones que sin duda parecen menos atractivas que otros destinos para muchos profesionales sanitarios. Usted lo conoce perfectamente. Los regímenes de turnicidad y nocturnidad, la intensidad en la carga asistencial, la responsabilidad directa sobre colectivos muy vulnerables y, en los meses de verano, dificultad añadida para encontrar sustitutos disponibles porque la demanda del personal de enfermería es altísima en los hospitales, centros de salud y en los servicios de urgencia. Este es el contexto que explica ese déficit del 9%. Y quiero subrayar que no se trata de un fenómeno exclusivo de Extremadura. Comunidades autónomas de todos los signos políticos enfrentan el mismo problema, porque no hay suficientes profesionales disponibles para atender las necesidades, todas las necesidades al mismo tiempo. La diferencia, señorías, está en la respuesta. Y aquí sí que quiero destacar algo importante. Por primera vez, esta Administración ha reaccionado con medidas concretas e inéditas, porque se han puesto en marcha por primera vez para atenuar la situación. Me refiero en particular al reconocimiento y la posibilidad de que se abonen horas extraordinarias para el personal de enfermería del SEPAD. Hasta ahora esa posibilidad no existía. Al implantarla hemos podido reforzar la atención en los centros y garantizar la continuidad de los cuidados. No hemos resuelto por completo el déficit estructural, eso sería engañarles, pero sí hemos demostrado que este Gobierno, pues ante situaciones como esta, tiene capacidad de respuesta y para proteger la calidad del servicio. Permítame insistir en este punto que nos parece fundamental, porque en la exposición de su pregunta parece que hay un resentimiento en la calidad de la prestación de los servicios. Y le debo indicar que la calidad de atención en los centros residenciales mayores no se ha visto comprometida en ningún momento. Los residentes han seguido recibiendo una atención integral, sanitaria, social y emocional. Y esto ha sido posible gracias a dos factores: la profesionalidad y dedicación del personal de SEPAD, a quien quiero expresar en esta comisión desde aquí un agradecimiento público y sincero. Ellos son quienes con su esfuerzo diario sostienen la dignidad y la continuidad de los cuidados, y la coordinación reforzada con los servicios de salud y la aplicación de protocolos preventivos frente a las altas temperaturas y otras situaciones de riesgo que han permitido mantener un entorno seguro para los mayores, incluso en los meses más complicados del verano. Señoría, lo esencial en nuestros centros es que continúan siendo espacios de cuidado seguro y dignos donde cada persona mayor ha recibido el acompañamiento que merece. Por tanto, en esta comisión quiero dejar claro, frente a esa exposición tremendista y que no responde en absoluto a la realidad, dejar claro, primero, que los permisos sí se han cubierto en un 91%, solo un 9%, y principalmente en el ámbito de enfermería han quedado pendientes, y usted sabe que es por causas estructurales. Segundo, ese déficit se concentra, como decimos, en enfermería, que es un ámbito que tiene graves dificultades de contratación, y no solo autonómicas, sino también a nivel estatal. Y tercero, por primera vez se han articulado medidas nuevas como permitir a estos profesionales, porque antes no se hacía, que hagan horas extraordinarias y puedan ser abonadas. Esto demuestra que frente a situaciones que se vienen arrastrando y no son propias solamente de esta legislatura, la Administración extremeña responde y mejora. La atención a las personas mayores, desde luego, debo indicarle que es una prioridad absoluta para este Gobierno, y no hablamos solo de cifras, hablamos de calidad de vida de quienes han construido nuestra sociedad, y desde luego en los centros de mayores, cuando se encuentren allí, merecen ser atendidos con humanidad y profesionalidad. Esa atención, señor Vergeles, se ha mantenido, se mantiene y se va a mantener, porque es una seña de identidad del SEPAD y es una seña de identidad del Gobierno de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. En la réplica dispone el señor Vergeles Blanca por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera, señor Vergeles. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, es que quería que constasen hasta esto justo que acaba usted de decir. Quería que constasen en el diario de sesiones. Mire, ustedes se presentaron a las elecciones y tenían un mantra. El mantra que ustedes tenían era que el personal sanitario no es que fuese escaso, es que se iba de Extremadura. ¿Se han ido ahora, señor Expósito? ¿Se han ido? Luego tienen ustedes una costumbre un poco especial.
Ayer en el transporte escolar veíamos que la responsabilidad era de las empresas. Aquí nunca son culpables ustedes. Nunca. Y ahora el problema es que no tenemos profesionales. Eso no es lo que decía su programa electoral, ¿eh? Eso no es lo que decía. Y dice usted, además me gusta que quede esto registrado en el diario de sesiones, porque esto me da pie a quienes han presentado una manifestación en las puertas del SEPAZ este verano, que son el personal de enfermería, porque usted le está desmintiendo. Están diciendo que no ha habido ningún problema. Y si no se ha comprometido más la atención a los mayores que estaban en las residencias, señor Expósito, no es por ustedes, es por el compromiso de los profesionales. Ahora, usted será responsable de las condiciones con las que trabajan esos profesionales allí, ¿no? Le hacía una pregunta hace unas cuantas de comisiones. ¿Cuándo iba a reconocer la categoría de enfermera especialista en geriatría? ¿Recuerda? Y me dijo que es que le traía cosas que no eran suyas, que el personal del SEPA es suyo, señor Expósito, no es del SES. ¿Puede usted afirmar que no se han utilizado peonadas en el SES para cubrir las plazas del personal de enfermería en las residencias de mayores este verano? Es una pregunta que le tengo que hacer. Dice usted, hemos reconocido horas extras. No, si el reconocimiento está perfecto. La pregunta es cuándo se la van a pagar. Porque en la nómina de septiembre no van. En la nómina de septiembre no van. Veremos a ver si pueden ir en la de octubre. Comunicación de la gerente del SEPAZ, que es su voz en el SEPAZ en materia de recursos humanos, a los enfermeros, a las enfermeras y a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería que trabajan en esos centros. Y el único reconocimiento que se ha hecho al personal de los centros 24 horas de la Junta de Extremadura, que hay importantes diferencias y mientras más escaso sea el personal, peor será para cubrir esas plazas con respecto a las retribuciones del Servicio Extremeño de Salud, es que ustedes no reconocen determinadas situaciones especiales que tienen esos profesionales. Es que estamos otra vez como cuando el señor Hernández Carrón, antes de abandonar el Gobierno, el señor Monago le dijo que iban a traspasar el SEPAZ al SES y lo que traspasó fue los ladrillos de los sociosanitarios. Yo creo que aquí hay que ser, le pido la misma seriedad con la que yo le he hecho la pregunta. Y la misma seriedad es que a día de hoy usted no me ha asegurado que no se hayan pagado peonadas para malcubrir la falta de profesionales de enfermería, incluyo enfermería y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, porque todos son profesionales de enfermería. Segundo, que el reconocimiento que se hacía en el segundo acuerdo de mejora laboral, que está caducado, que eran pagarles los festivos especiales, no ha servido. Tercero, está muy bien que reconozcan horas extras, saltándose incluso la ley de presupuesto que no permite productividad variable a los funcionarios. Pero bueno, van a pagarle horas extras, muy bien, es su obligación. Es que ustedes vienen aquí a solemnizar lo obvio. Es su obligación, pero que no le han pagado las horas extras. Y aprovecho a las pocas enfermeras que nos estén escuchando para decirles que nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema, porque nos parece de extrema gravedad. Nos parece de extrema gravedad. Claro que se va a ir dificultando la contratación de esos profesionales, porque si cobran más y están mejor en el Servicio Extremeño de Salud, se van a seguir yendo al Servicio Extremeño de Salud cuando hagan falta. Ahora, ustedes que tienen la responsabilidad de gobierno tendrán que hacer lo posible para que no se comprometa el cuidado de esas personas de edad que están ahí. Y termino con esto. La Junta de Extremadura, con la respuesta que nos está dando, el Gobierno actual no está preparado para asumir los retos de los cuidados de larga duración que vienen en camino. No están preparados.
Y usted lo ha demostrado con la respuesta que ha tenido hoy aquí. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señor Vergele. Finalmente, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Expósito por un tiempo de 5 minutos. Señor Expósito, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Lamento profundamente que usted deje caer que ha habido un déficit de atención a las personas mayores, primero porque no es cierto. No es cierto y usted no ofrece datos. Usted no demuestra aquí que haya un déficit de atención. Pero cuando viene aquí a pontificar de ese déficit estructural, señor Vergele, ¿cuál es su tarjeta de presentación? Que usted ha sido consejero de Sanidad. ¿Cuál es su tarjeta de presentación? Es decir que hay un problema no resuelto que usted no resolvió tampoco. ¿Ese es el único argumento que emplea con el Gobierno de la Junta de Extremadura? Pero, ¿por qué no lo resolvió usted? Yo entonces no tendría ese problema. Se queja de que todavía no se ha recibido o no se va a abonar en la nómina de este mes las horas extraordinarias. ¿Ustedes las reconocieron? Aquí será una cuestión de abono, un mes u otro, pero ha sido reconocido por parte de la Junta de Extremadura y se han hecho y se van a abonar. ¿Ustedes la reconocieron? Es decir, ¿quién trataba de solucionar el problema? ¿Usted lo solucionó? Usted era el consejero. Entonces, en una cuestión organizativa, por eso yo le insistía que me llama la atención que esta pregunta, además, la formule. Es cierto que proveer los puestos o las vacantes del SEPA corresponde a función pública, pero la cuestión puramente organizativa de las necesidades que hay, de los vacantes que hay, de cómo organizar el servicio para prestar la mejor atención, no corresponde a este director general. Corresponde al SEPAZ y a la Consejería de Sanidad. Lo que pasa es que, claro, como usted no la formula allí y la formula en función pública, le permite decir un discurso donde levanta polvareda sobre una situación de déficit de atención donde de manera más precisa le sería contestado por parte del servicio de la Consejería de Sanidad. Y evidentemente usted por eso no lo formula allí, porque no quiere escuchar la respuesta. Pero cuando se le dan datos de que la cobertura ha sido del 91%, a usted no le parece suficiente. Y le insisto, su tarjeta de presentación, sus datos eran mejores. Dice, no, me encanta que diga esto aquí porque queda en el acta de sesiones de que ustedes decían que iban a solucionar y tienen el mismo problema. Vale. Ese es un problema, además, que no es competencia solamente de la Junta de Extremadura. Es decir, la política... Hombre, hay un Ministerio de Sanidad con una ministra de Sanidad y con unas cuestiones referentes a los estudios, a las plazas que se sacan para las profesionales que acceden a enfermería y, por tanto, señorías, no solo no corresponderá a la Junta valorar cómo mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios para equipararla en la medida de lo posible a los profesionales que van al SEPA con respecto al profesional que va a otros ámbitos asistenciales sanitarios. Pero ustedes no lo hicieron. ¿Qué lecciones viene a dar aquí? Yo es la reflexión al que nos escuche. ¿Cuál es su tarjeta de presentación? ¿Qué hicieron ustedes mejor de lo que se está haciendo ahora? Y yo le estoy diciendo que se ha cubierto el 91%. No, es que no entiendo esa risa, señor Vergele, sinceramente. Es que me parece que estamos hablando de cuestiones serias. Estamos hablando de la atención a las personas mayores. No sé si a usted le produce risa el hablar de cómo atendemos de la mejor manera a las personas mayores en situaciones muy dramáticas en el verano. Es decir, cuando se ha cubierto el 91% y ha habido un esfuerzo muy especial por parte del personal sanitario y se abonan en horas extraordinarias con el fin de compensar esa diferencia salarial que existe entre un ámbito y el otro ámbito, a usted le produce risa. Pero, en fin, bueno, cada uno es responsable de cómo enfoca los problemas y cómo los plantea. Señor Vergele, los datos son los que son. La cobertura ha sido del 91%. No se puede decir. Fuera de los datos, usted no me ofrece otro porcentaje. No se puede decir que no se ha atendido a los centros residenciales mayores. Por lo tanto, frente a la pregunta donde dice por qué no se habrían cubierto los permisos del personal,
Esa pregunta no responde a la realidad porque sí se han cubierto los servicios de personal. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito. Cambiamos de registro porque el señor Vergés Blanca